En Génesis capítulo 13, verso 10 en adelante dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres, dice el verso 13 de Génesis 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo quiero hablarle en esta preciosa tarde del Señor bajo el tema 4 miradas a Sodoma. 4 miradas a Sodoma. Hay un adagio bastante conocido donde se dice de que dependiendo del cristal que uno tenga son las cosas que uno puede percibir. Es decir, que cada quien ve las cosas conforme le conviene, detrás del cristal que más le convenga. Y para hablar de las 4 miradas a Sodoma, yo me quiero concentrar en 4 personas o en 4 momentos cruciales donde Sodoma es percibido para cada uno de ellos de una manera diferente. Y me llama la atención de manera fuerte cómo la Biblia dice que cuando el momento llegó, que tanto Lot como su tío Abraham habían prosperado, habían aumentado sus bienes, llega el momento cuando hubo problemas entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Hubo ciertos choques, hubo ciertos roces a causa que se volvía casi difícil que estuvieran juntos, porque las riquezas eran muchas, los bienes eran muchos, las ovejas, el ganado era mucho, de tal forma que hubo problemas entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. De ahí se llega al momento que se toma la decisión, según Génesis 13, se toma la decisión de que mejor cada uno siga por su lugar, que hay suficiente tierra disponible para poder establecerse en otros lugares y de esta manera, ¿verdad?, ya no tener los choques que habían tenido. Pero lo primero que vemos acá es la actitud de un hombre que siempre ve por encima de lo espiritual, que siempre ve las cosas desde el punto de vista humano. Y para entrar en materia acerca del tema 4 miradas a Sodoma, yo le voy a hablar primeramente de la mirada de codicia. La mirada de codicia, y para ello hemos tomado esta lectura del libro de Génesis capítulo 13 del verso 10, donde aparece un Lot que ha sido bendecido, que ha sido prosperado, que está en abundancia, está en sus mejores días, materialmente hablando. Pero cuando ve aquella llanura, cuando llega el momento de decidirse, la Biblia dice en los versos que leímos que vio aquella llanura y dijo: esta llanura es hermosa. Esta llanura es una tierra fértil. Esta llanura es una tierra de riego. Aquí me voy a quedar, aquí me voy a establecer. La mirada de Lot es una mirada primeramente una mirada de codicia, porque él lo está viendo desde el punto de vista de prosperidad. Él lo está viendo desde el punto de vista económico. Él está viendo desde el punto de vista de lo que él económicamente gana al establecerse en aquel lugar. Yo quiero decirle, hermano, mire, estaba muy cerca a Sodoma y Gomorra antes que Sodoma y Gomorra fuese destruida. Pero Lot decide establecerse en ese lugar, no importando, hermanos, que había una ciudad pagana, perversa, ahí cerca, no importando que había, hermano, un momento en el que él tenía que definir que por razones espirituales quizá no era lo que más le convenía. Pero en ese momento, en la mirada que, hermano, Lot está haciendo, en ningún momento le está pensando espiritualmente. Él lo está viendo desde el punto de vista de conveniencia económica. Y él dice: esa llanura
me conviene a mí. 4 miradas a Sodoma. Número 1, una mirada de codicia. Una mirada de codicia. Es tremendo cuando la gente se mueve y no se mueve mientras no hay nada que pueda ganar. Siempre, hermanos, es triste meditar en esto, porque cuando a alguien se le dice que haga algo, cuando le dice que emprenda algo, mucha gente lo primero que dice es: ¿y yo qué gano con hacer eso? ¿Y yo qué voy a ganar si hago eso? Lot en este momento está viendo la llanura, está viendo el beneficio personal, pero a él se le olvida, y qué bueno que la Biblia lo menciona, pero a él se le olvida que ahí cerquita, es más, desde que Lot comienza a extender su tienda, a ir haciendo, hermanos, más grande su campamento, a Lot no le interesó que él se estaba metiendo en territorio pagano, perverso, malo. Pues la Biblia dice que la gente de Sodoma, los moradores de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, era gente, hermanos, era gente perversa, era gente mala, eran pecadores contra Jehová. Génesis 13:13, pecadores contra Jehová en gran manera. Pero repito, Lot estaba viendo Sodoma con una mirada de codicia, viendo aquella llanura fértil con una mirada de codicia. Es tremendo cuando por encima, hermano, de lo correcto, por encima de hacer las cosas bien, es tremendo cómo a veces el hombre ve las cosas con una mirada de codicia. Siempre ve la oportunidad que Dios, hermano, le abre. Siempre ve, hermanos, las puertas que Dios le abre, pero muchas veces lo ve con los ojos de la codicia. Con los ojos de la codicia. Eso, hermanos, lleva al fracaso a cualquier hombre. Tarde que temprano a Lot esta decisión le pasó factura. Tarde que temprano a Lot esta situación le trajo consecuencias tremendas. Porque tuvo que salir, hermanos, tuvo que salir prácticamente de emergencia. Cuando el momento llegó, cuando la hora llegó, que estas ciudades serían destruidas, Lot tuvo que salir, hermano, prácticamente de emergencia, y posteriormente ir a refugiarse, ir a vivir por un tiempo a una cueva. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mirada de codicia mueve, hermanos, a un hombre, mueve su familia, mueve todo lo que posee por la codicia, eso le trae grande fracaso. Nos damos cuenta que al final le salió caro a Lot. Al final le sale caro. Y mire, gracias a la misericordia del Señor, gracias a las oraciones de Abraham, gracias a que este hombre algo todavía tenía de principio, su familia no se perdió espiritualmente, pero materialmente este hombre fracasó el tiempo que estuvo en Sodoma y Gomorra. El haber decidido, haber visto aquella llanura con los ojos de la codicia, lo llevó a este hombre a cometer quizás uno de los errores más caros de su vida. Es tremendo cuando el hombre se mueve por la codicia. Es tremendo cuando el hombre ve la oportunidad que Dios le permita poder viajar a un país, poder ir a una nación, poder llevar la palabra. Es terrible cuando el hombre lo ve desde el punto de vista material, con la codicia. Eso es terrible. Y hay consecuencias, vienen consecuencias a la vida de los hombres cuando se mueven por eso. Es tremendo. Miren, mi hermano, debemos de cuidarnos. Debemos de tener mucho cuidado con la codicia. Este es un mal que ataca, hermanos, y va y corroe poco a poco grandes ministerios, corroe familias, corroe, hermanos, hombres y mujeres que ponen su mirada en las cosas terrenales. 4 miradas a Sodoma. Número 1, una mirada de codicia. Y fue precisamente la actitud y lo que Lot pudo ver cuando estaba, ¿verdad?, en aquel lugar alto y podía ver aquella llanura. Y yo me imagino que Lot miró sus tiendas, miró sus ganados aumentados, miró sus bienes aumentarse y dijo: aquí hay agua, qué mejor lugar que este para establecerse. Ahí puede saciar su sed mis ganados, y ahí puede todo estar bien. Además es una llanura. Lo que él no sabía es que esa era una carnada que tenía el enemigo para destruirle muchas cosas. Que incluso llegó Lot a perder su esposa.
logró rescatar a sus hijas, pero perdió a su esposa, que más adelante vamos a ver esa otra mirada. Pero lo primero, 4 miradas a Sodoma. Número 1, una mirada de codicia. Número 2, una mirada de juicio. Dice la Biblia, Génesis 19, 24 y 25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Oiga esto, y el fruto de la tierra. Ahí se fueron cultivos, ahí se fue ganado, ahí se fueron, hermanos, las tiendas de esta gente, ahí se fue todo, ahí terminó todo. Porque el juicio de Jehová había caído sobre estas ciudades. Pero esta segunda mirada es una mirada de juicio. Pero a la vez también en esta mirada de juicio hay una mirada de compasión, hay una mirada de misericordia para Lot y su familia. Porque sí es cierto que es una mirada de juicio para el resto de moradores, pero no podemos dejar de mencionar también de que Dios fue misericordioso, que Dios fue paciente, que Dios tuvo control de la situación, que Dios trató de una manera y de otra. Dios trató de que el hombre entendiera que estaba cometiendo un gran error al rebelarse contra los estatutos de Dios. Dios trató incluso en el último momento. Dios trató incluso en el último momento con los mensajeros de que aquellos hombres perversos entraran en razón. Pero la maldad ya había llegado al corazón de estos hombres, que, hermanos, era difícil que en un momento esta gente se retractara, porque su corazón estaba ya atado por la maldad que había en esta ciudad. Después la Biblia dice en los versos que leímos al principio que eran perversos, eran malos en gran manera y eran pecadores contra Jehová en gran manera. La primera mirada, una mirada de codicia; la segunda, una mirada de juicio. Pero estamos mencionando que en esta mirada de juicio hay también una mirada de misericordia para Lot, y su familia. Hay una mirada para Lot y su familia de ternura de ese Dios poderoso. Porque, hermano, para el pecador era una mirada de juicio, pero para Lot y su familia era una mirada de misericordia, una mirada de esperanza, una mirada de escapatoria, que realmente así Dios lo hizo. Pero la maldad había subido ya al corazón de Dios. Ya había una sentencia sobre Sodoma y Gomorra a causa del pecado. Déjeme decirle que ya estas ciudades eran malas y se habían rebelado contra Dios. Pero cuando el hombre hace mal 100 veces, como dice Eclesiastés, puede hacer que, hermano, aparentemente le vaya bien, dice el predicador en Eclesiastés, pero que a la larga el Señor le pasará la factura. A la larga el Señor le va a pedir cuenta. Y el día, la hora se le llegó a Sodoma y Gomorra, que Dios le iba a pedir cuenta, que Dios iba a derramar su juicio sobre ellos. Y así lo hizo. Llegó el momento, llegó el día, llegó la hora. Y ahí es donde se da la mirada de juicio. Cuando Dios ve a Sodoma y Gomorra, pero es con una mirada de juicio para castigar todo el pecado, para castigar toda la soberbia, para castigar todo, hermano, lo que el hombre se había rebelado contra su Dios. Y puedo decir que más de en algún momento Dios había tratado de reconvenir a esta gente, pero ni en el último momento quisieron oír la voz de Dios. Ni en el último momento quisieron oír la voz de Dios. 4 miradas a Sodoma y Gomorra. Número 3, una mirada de añoranza. Una mirada de añoranza. Dice la Biblia, Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. La primera, la mirada de codicia, que fue la de Lot. La segunda, la mirada de juicio de nuestro Dios, que también hemos dicho que esa mirada de juicio para Lot y su familia era una mirada de ternura, de misericordia, de esperanza, de salvación. Pero para el resto de moradores era una mirada de juicio, porque ya la sentencia estaba dictada sobre Sodoma y Gomorra. Número 3, una mirada de añoranza. ¿Por qué? Porque encontramos a una mujer que había salido de Sodoma y Gomorra,
pero su corazón se había quedado allá. Encontramos a alguien, hermano, que aunque había escapado de Sodoma y Gomorra, había dejado su corazón, había olvidado sus emociones, había dejado parte de ella en la ciudad. Y eso se refleja cuando esta mujer, yendo, hermanos, en el camino, Dios le había dicho, no tienen que ver atrás. Está prohibido que vean atrás, pero esta mujer, yo no sé si ella por su mente se cruzó que todavía podía rescatar algo de en medio del fuego. Yo no sé si por la mente de esta mujer quizá pasó de que todavía podía haber algo rescatable. Quizá, hermanos, ella pensaba en todo lo que había dejado allá. En todo lo que había dejado, en todos los bienes que tenía, la casa donde vivía, los muebles que tenía, todo, hermanos, la habitación principal, todo lo que tenía, los bienes que tenía. Esta mujer está pensando seguramente y no aguanta más y da la mirada hacia atrás. Pero esta no era una mirada de codicia solamente. Esta no era una mirada de juicio como la del Señor. Esto era una mirada de añoranza. Una mirada, hermano amado, que de que le pesaba realmente salir. Le pesaba realmente que todo aquello se quemara. No podía ella decir que gracias a Dios ella y su familia estaban escapando con vida. No. Porque hay gente, déjeme decirle, que para ellos valen más las cosas materiales que la propia vida. Déjeme decirle que lo más preciado que tenemos es la vida y en ella la salvación de nuestras almas. Todas las cosas materiales, hermano, van y vienen. Eso es solamente temporal. Pero esta mujer tenía una mirada de añoranza, es decir, estaba viendo hacia atrás, pero en su corazón ella le dolía ver lo que estaba sucediendo. Ella añoraba regresar, ella deseaba volver. Por eso ella ve hacia atrás y dice la Biblia que queda convertida en estatua de sal. 4 miradas a Sodoma. La número 4 es una mirada de compasión. Una mirada de compasión. Esta fue prácticamente la última mirada de Abraham a esta ciudad. Una mirada de compasión, porque la Biblia dice, Génesis 19, 27 al 28, dice que subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia la tierra de aquella llanura. Miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Oiga, qué tremendo esto. Como el humo de un horno. Se da cuenta, ya la visión no era la misma. Aquella llanura hermosa que se veía, aquella tierra fértil que se veía, ahora en este momento Abraham ve que de esa tierra sube humo. Pero Abraham nunca la vio con una mirada de codicia. Quien la había visto con una mirada de codicia había sido Lot, pensando en aumentar sus bienes. Pero en este momento, mi hermano, lo que queda de aquella gran ciudad son solamente cenizas. Son solamente ruinas, es solamente fracaso. Donde, hermano, perdió parte de la familia Lot y estuvo a punto de perderlo todo respecto a su familia. Materialmente lo perdió. Materialmente ahí quedaron años de esfuerzo. Materialmente ahí quedaron años, hermanos, consumidos por el fuego. A causa de la codicia, quedaron ahí años consumidos por el fuego, donde nadie pudo hacer nada. Incluso con las intercesiones, con intermediar, hermano, Abraham a favor de esta gran ciudad, aún así no se pudo hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios había dictado una sentencia. Pero esta última mirada, una mirada de compasión, es porque a Abraham le duele ver esta ciudad siendo, hermano, consumida por el fuego, de la cual dice literalmente la Biblia que lo que Abraham ve es que sale humo como si fuese un horno. Aquella gran llanura. Pues en los versos anteriores que vimos dice que todo aquello se quemó, aquella tierra fértil, los cultivos, hermano, el juicio arrasó con todo lo que ya había. 4 miradas a Sodoma. Realmente cada uno lo ve del cristal que desea verlo. Cada uno lo ve desde el punto de vista que quiere verlo. Lot lo miró desde el punto de vista de la codicia, de lo que él podía ganar, de lo que él podía lograr.
Dios vio a Sodoma con una mirada de juicio a causa de la maldad, donde ya no había, hermanos, ya no habían alternativas, ya Dios había tratado, porque déjeme decirle, y yo voy a resaltar mucho esto porque es así. Dios es, hermanos, amplio en misericordia, es tardo para la ira, y Sodoma y Gomorra no son la excepción. Dios es tardo, es lento para la ira, pero es amplio en misericordia. Cuando hablamos de la mirada de juicio, hablamos de esa mirada de un Dios que se cansó del pecado del hombre, de un Dios que se cansó de la maldad en el corazón del hombre, representado en estas ciudades. Lo tercero, la mirada de la añoranza, ¿verdad? Donde se dejan cosas allá y uno en el corazón todavía desea regresar. Esta mujer había salido, como dije antes, esta mujer había salido de Sodoma y Gomorra, pero había dejado su corazón, había olvidado su corazón. Y cuando el hombre sale de un lugar, cuando el hombre se mueve a un lugar, pero todavía deja su corazón olvidado, más temprano que tarde va a estar deseando, va a estar añorando regresar a aquel lugar. Por eso cuando usted salga de un lugar del cual Dios le ha dicho que salga, que abandone, que no vea atrás, que siga hacia adelante, hermano, salga determinado a que ahí a nada bueno hay para usted. Pero eso de salir y uno querer volver y que de vez en cuando estar viendo las fotos, estar uno haciendo un recuento de esto, de aquello, añorando aquel momento, añorando aquella ciudad, añorando aquella vida. Eso trae consecuencias a la vida de los hombres. Y lo vemos en esta mujer, en esa mirada de añoranza. Esta mirada de añoranza, esta mujer ve hacia atrás y se lamenta. Ella quisiera volver, ella quisiera regresar. Y el Señor le pasó factura porque Dios le dijo: no veas atrás, no vuelvas atrás. Yo quiero decirte, mi hermano, si tú has puesto la mano sobre el arado, dice la Biblia, que no vuelvas atrás. Nadie que haya puesto la mano sobre el arado y ve atrás es digno del Señor. Vamos hacia la meta, vamos hacia adelante. Que Dios, hermanos, nos bendijo, que Dios nos dio bendiciones y que por alguna razón hubo problemas allá y el juicio del Señor cayó. Bueno, no hay problema, vamos hacia adelante. Tenemos la vida, tenemos la fuerza y alados con nuestra familia vamos a salir en victoria y vamos a lograr cosas grandes, vamos a lograr cosas mejores. A lo mejor lo que Dios, hermanos, nos quitó allá fue para desacomodarnos y sacarnos y llevarnos a otro lugar donde nos va a dar el doble, donde nos va a dar mayores bendiciones. Y sobre todas las cosas, la bendición de Jehová es aquella que no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es aquella que no añade tristeza con ella. Yo quiero decirle en esta hora de parte del Señor, el hecho de que Lot se estableciera en Sodoma y Gomorra a causa de esa mirada de codicia, eso le pasó factura, porque esa prosperidad añadió a la vida de Lot tristeza, añadió dolor, angustia, pérdidas familiares. 4 miradas a Sodoma. 4 miradas a Sodoma. Número 1, la mirada de codicia de Lot. Número 2, la mirada de juicio de nuestro Dios. Pero también una mirada en esa misma mirada, una mirada de misericordia para aquellos, en este caso la familia de Lot, que habían confiado en ese Dios. Tercero, la mirada de añoranza de la mujer de Lot, que añora regresar, que añora volver. Y por último, la mirada de compasión. La mirada de compasión. Obviamente, a Abraham le dolía lo que estaba viendo de lo que quedaba de Sodoma y Gomorra. La mirada de compasión, lo que dice Génesis 19:27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda aquella tierra, aquella llanura. Y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esta era una mirada de compasión. Déjeme decirle que cuando el juicio llega sobre la vida de alguien, cuando el juicio, hermano, cae sobre unas ciudades como lo hizo en Sodoma y Gomorra,
Obviamente, hermanos, hay compasión. Nadie puede alegrarse del mal de otro. No podemos reírnos del mal ajeno. Siempre uno ve la desgracia, uno ve la ruina, uno ve el juicio, pero lo ve con los ojos de compasión. Debe de verlo de esa manera, porque sabe que la Biblia dice que nosotros, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. No estamos aquí porque seamos mejores. No estamos de pie porque seamos los mejores. Estamos de pie por la gracia y misericordia del Señor. Por eso el juicio no nos ha alcanzado. Por eso, hermano, Dios nos sigue dando tiempo. Por eso Dios nos sigue esperando a que nos pongamos a cuenta con Él. Por eso cuando vemos, hermano, que el juicio viene sobre alguien, se debe de ver con los ojos de la compasión. Porque Abraham está viendo, hermano, Sodoma y Gomorra. Aunque ya su sobrino está afuera, su familia, hermanos, la familia de su sobrino también, solamente quedó en el camino su mujer por no escuchar, hermanos, no obedecer las instrucciones. Pero cuando Abraham está viendo Sodoma y Gomorra, está viendo más allá de su familia, está viendo más allá de sus seres queridos, está viendo los miles y miles de personas que ya murieron, consumidas por el fuego. Por eso es una mirada de compasión. Así que en esta tarde yo le animo, le motivo a seguir adelante. Le motivo a levantarse y a seguir peleando la batalla. Y que ese mismo Dios que es amor, amplio en misericordia, lento para la ira, ese mismo Dios bondadoso, misericordioso, la Biblia dice que también es fuego consumidor. Y que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. 4 miradas a Sodoma. Ese ha sido el tema de esta tarde.